invitarles a que vayan conmigo a un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15. Yo quisiera que leamos juntos este pasaje de la palabra del Señor y que podamos, además de nuestro pastor Josué haber orado, nosotros poder también, después de la lectura de la palabra, volver a clamar a ese ministerio tan importante del Espíritu de Dios, para que sea Él quien nos guíe a toda verdad y nos ayude a abrazar todo el consejo de Dios que hemos de escuchar partiendo de este primer sermón. Dice así 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. Amén. Padre, humildemente queremos volver a clamar por el ministerio misterioso de tu Espíritu. Reconocemos, Señor, que si no hubiera sido por el decreto en la eternidad de tu querer salvar a pecadores como nosotros estaríamos igual que los demás, perdidos en el mundo, persiguiendo los deseos y los impulsos de nuestra carne, viviendo ajenos a ti y a tu voluntad, y simplemente yendo según la corriente de este mundo, camino a la condenación de nuestras almas. Pero te alabamos, Señor, de que tú quisiste, por el puro afecto de tu voluntad, en la eternidad salvar a pecadores como nosotros y atraernos hacia ti. Gracias porque utilizaste un medio eficaz, un medio efectivo, al cual hoy queremos proclamar y queremos volver a abrazar con todo nuestro corazón, arraigando nuestra fe en Él, cimentando nuestra fe en Él, sabiendo que nunca hubiéramos podido ser aceptos delante de ti si no hubiera sido por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Permite que como creyentes en Cristo podamos cada vez más ahondar y profundizar nuestra fe en Él, sabiendo que si hoy seguimos siendo aceptos y si en la eternidad seguiremos siendo aceptos, nunca será por nosotros, sino por tu Hijo, por su obra. Así que, Espíritu de Dios, visítanos en esta hora. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, nuestra libertad del pecado depende completamente de la obra de Cristo. La certeza de nuestra libertad no depende de nuestras obras, sino de la persona y la obra de Cristo en nuestro favor. Es por eso que para un pecador poder disfrutar experimentalmente la libertad del pecado, tiene que hacer algo, y es que tiene que descansar totalmente sobre Cristo y sobre su obra. Y de igual manera, aún para nosotros, los que ya hemos creído, nuestro continuo gozo y nuestra continua experiencia de libertad dependerá de cómo en el presente estamos continuamente confiando y descansando en la persona y la obra de Jesucristo. Para el cristiano, Cristo no fue un poderoso Salvador en el pasado. Su obra para con nosotros no se limita solamente a la justificación, no se limita a aquel momento en el cual fuimos por primera vez aceptados delante de Dios por la fe en Cristo, sino que la obra de Cristo sigue siendo la razón por la que en el presente somos continua y eternamente aceptados delante de Dios. Quisiera apelar a una ilustración del famoso predicador Carlos Spurgeon, que se encuentra en su libro Todo por Gracia. Se dice que hace años
un bote se colgó cerca de las cataratas del Niágara y 2 hombres fueron llevados corriente abajo. Los espectadores en la orilla lograron echarles una cuerda a estos hombres que estaban desesperados por ser rescatados y libertados del peligro y de la muerte inminente, a los cuales los 2 hombres, viendo la cuerda, se agarraron ambos de ella. Uno de ellos permaneció agarrado a la cuerda y fue jalado sano y salvo a tierra, pero el otro, viendo un tronco grande flotando en el agua, soltó imprudentemente la cuerda y se aferró al tronco que le parecía más fuerte y mejor para agarrarse de él. Pero ¡ay! La corriente arrastró al tronco con el hombre al abismo, porque lamentablemente no había contacto entre el tronco y la orilla, y este hombre así tristemente pereció. El tamaño del tronco no ayudó al hombre que se agarró y se aferró a él. Lo que le faltaba a él era que él tuviera un contacto con la orilla. Y de la misma manera, cuando un pecador confía en cualquier otro medio religioso, en cualquier otro medio moral que le promete una falsa esperanza de acercamiento a Dios, que no sea la cuerda que Dios soltó desde el cielo, ese pecador lamentablemente no será salvo. No experimentará la libertad del rescate del pecado y de la muerte y la condenación, porque lamentablemente no hay unión entre el pecador y el único medio designado desde la eternidad, que es Cristo y su obra. Cristo, aunque parece una cuerda delgada y aunque para muchos parezca una locura, esa cuerda delgada está sostenida en las manos del Dios Todopoderoso a la orilla. Su poder soberano y su poder infinito tiran de la cuerda en conexión, y así Dios en su gracia rescata, así Dios en su gracia liberta al hombre de la perdición y la condenación. Oh, gloriosa bienaventuranza que es la fe en la cuerda que es Cristo, porque ella nos une efectivamente a Dios y nos rescata y liberta de la condenación. El pasaje el cual Dios nos ha dado en esta noche nos muestra una verdad central que yo quisiera que aplicáramos y resumiéramos de la siguiente manera a nuestras vidas. Ya que la vida, muerte y resurrección de Cristo es el medio efectivo y soberano que nos libra del pecado, de la muerte y de la condenación, tú como creyente debes continuamente descansar sobre la obra completa y suficiente de Cristo para disfrutar el gozo de la libertad del pecado. Si yo pudiera titular este sermón, lo haría de esta manera: descansa sobre Cristo para ser libre del pecado. Descansa sobre Cristo y su obra para ser libre del pecado. Estamos en la carta de Pablo a los Corintios, una carta ciertamente llena de muchas emociones, porque esta carta fue escrita a una iglesia fundada por el apóstol Pablo, que lamentablemente estaba experimentando muchos problemas, muchas carnalidades, muchos conflictos entre ellos, entre líderes y ovejas, y en muchas áreas prácticas de la vida como iglesia de Jesucristo. Y Pablo escribe esta carta para corregir los problemas que estaban ocurriendo dentro, problemas que comenzaron desde el capítulo 1 a ser tratados, y no solamente corrigiendo problemas, sino respondiendo preguntas, como por ejemplo las preguntas del matrimonio que ocurren en el capítulo 7, y más adelante, como ocurre en el capítulo que estamos de 1 Corintios 15, la pregunta acerca de la resurrección. Y es interesante que Pablo deja esta pregunta para el final de la carta,
porque ciertamente el propósito y el deseo de Pablo era culminar con la gloriosa esperanza que Dios nos ha dado en el Evangelio a través de la verdad contundente de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este pasaje de 1 Corintios 15, del 3 al 8, siempre para cualquier predicador tiene mucho más de lo que nosotros podemos tratar en un solo sermón, pero pensando en nuestra conferencia, pensando en nuestro tema, hemos querido enfocarnos en las tres grandes realidades de la obra de Cristo, que si nosotros en realidad queremos disfrutar del gozo de la libertad del pecado, tenemos que descansar sobre ellas. Estas son las tres obras cruciales, fundamentales, vitales de la obra de Cristo, a través de las cuales el Dios soberano nos ha otorgado liberación de condenación. De modo que si tú quieres disfrutar el gozo de la libertad del pecado, en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es descansar sobre la vida perfecta de Cristo. Nota conmigo el versículo 3. Cuando Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo afirma en 1 Corintios 15:3 que el fundamento del Evangelio descansa en la muerte de Cristo en favor de pecadores. Sin embargo, a pesar de que la muerte de Cristo es central para el Evangelio, hermanos y amigos, Cristo no pudo haber muerto sin antes haber vivido. Era necesario que Cristo viviera como hombre y viviera una vida perfecta de obediencia moral a los mandamientos de Dios como hombre para poder salvarnos. Tenemos que entender que la vida de Cristo es un necesario y crucial elemento de su obra redentora. Desde el momento que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, hasta su sepultura en la tumba de José de Arimatea, todos los momentos de la vida de Cristo fueron parte de su humillación, que luego lo calificaron para ser nuestro Salvador. Y si vamos a entender el Evangelio y vamos a disfrutar del gozo de la libertad del pecado, debemos entender que la vida de Cristo era tan sustitutiva que la muerte de Él. Lo que Él logró con su vida perfecta lo calificó para una muerte en nuestro lugar. Y esto nos lleva a considerar la humilde y condescendiente encarnación de Cristo. Que el creador del universo se rebajara a tal nivel que asumiera la debilidad y las limitaciones de la naturaleza humana es algo que definitivamente desafía nuestra comprensión. Y como dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16, esta grande y humillante condescendencia de nuestro Salvador haciéndose hombre es el gran misterio de la piedad. La mayoría de veces el asombro de la encarnación se pierde cuando abrazamos perspectivas exaltadas de la humanidad en vez de abrazar perspectivas magnificadas y exaltadas acerca de Dios. Y si entendiéramos aunque sea un poquito, cuán grande es Dios y cuán pequeño es el hombre, entonces y solo entonces el acto de la encarnación del Hijo de Dios no solo dejaría nuestras mentes deslumbradas, sino que causaría que nuestros corazones sean inundados por el amor y la gracia que este acto de parte de Dios nos revela. La encarnación estableció al Señor Jesucristo como siendo uno con nosotros, uno con la raza humana, y fue lograda por la sobrenatural concepción y el nacimiento virginal, y fue necesaria debido al pecado del hombre. Desde la primera promesa de gracia dada al pecador, Dios había dejado claro que el Salvador que nos iba a rescatar tenía que ser un hombre, descrito en Génesis 3:15 como aquella simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando todo estuvo listo en el calendario eterno de Dios,
Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nacido de mujer, como lo afirma Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y quizás no existe otro texto en toda la Biblia que enfatiza más claramente la humillación de Cristo que el texto de Filipenses 2, del 6 al 8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eternamente acostumbrado a la gloria, Cristo nuestro Salvador entró en la dimensión de la fragilidad y la debilidad humana. Y este despojarse a sí mismo significa una renuncia voluntaria a su gloria. Él se vació a sí mismo en un cuerpo humano. Y la ironía de esto es que Él se vació a sí mismo sin quitarse nada, sino añadiéndose algo. Él se añadió la naturaleza humana. Él se añadió un cuerpo humano. El infinito Dios se postró y se rebajó a vivir en lo finito de la creación. El Señor y amo de todo se convirtió en un siervo. Y es importante entender que Cristo, al hacerse hombre, estuvo activamente sufriendo todo el tiempo hasta la muerte. Y Él fue un hombre altamente capaz de sobrellevar el sufrimiento durante toda su vida. Si hay un hombre en la historia de la humanidad, el hombre de hombres, se llamó Jesucristo. Y debido a las miserias humanas que Cristo experimentó durante toda su vida, nosotros ahora tenemos un Salvador que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. A través de su sufrimiento, el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado. Y de una forma similar, dice Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, dicho de una forma sencilla, Jesús, con su vida perfecta, alcanzó ser el único sustituto como Dios y hombre calificado para ser Salvador por medio de las experiencias normales y reales de esta vida. Hermanos y amigos, la humanidad de Cristo fue real. A través de toda su vida, Cristo sufrió en cuerpo y alma de múltiples sufrimientos, desde la privación de los bienes básicos de esta vida hasta tener que vivir en la atmósfera contaminada de un mundo lleno de pecado. Sufrió los asaltos del diablo desde el tiempo de su nacimiento hasta la tentación en el desierto, hasta las insondables agonías del jardín de Getsemaní. Y en medio de sus sufrimientos, como hombre obediente en todo, Cristo evidenció una perfecta confianza y dependencia en su Padre y en la palabra de Dios. Y al hacer esto, ¿qué hizo Cristo? Cristo cumplió toda justicia, atravesando todos los sufrimientos, todas las tentaciones, sin pecar y sin desobedecer ni siquiera uno de los mandamientos. Y así como en un eco profético, con qué maravillosa precisión el profeta Isaías nos hizo sentir la intensidad, la extensión, el propósito de la vida sufriente del Salvador cuando lo describió en Isaías 53, 3 y 4, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria sea a Dios por el varón de dolores que fue experimentado en quebranto, quien vivió sufridamente para otorgarnos salvación. Si tú quieres experimentar el gozo de la libertad, oh pecador y oh creyente, tú tienes que descansar sobre la vida perfecta de Cristo, la cual ha sido la única que ha agradado al Padre. Su vida perfecta lo calificó para su muerte sustitutiva.
Y es por eso que no solo tienes que descansar sobre la vida perfecta de Cristo, tú también tienes en segundo lugar que descansar sobre la muerte sustitutiva de Cristo. Nota conmigo, 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es cierto, la vida de Cristo es implicada en este pasaje, pero más claramente, Cristo aquí se nos está diciendo que además de haber vivido para nuestra salvación, para nuestra libertad, era necesario que Él muriera. Hermanos y amigos, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Este era el propósito de la venida de Cristo al mundo. Él vino a pagar el precio por nuestro pecado y a redimirnos del pecado con el derramamiento de su sangre. La sumisión de Cristo a la voluntad del Padre describe su humilde obediencia que lo llevó a la muerte de cruz, alcanzando así las profundidades de su sufrimiento y de su vergüenza. Piensen conmigo, hermanos y amigos, desde el establo hasta la cruz, nuestro bendito Señor trazó el camino de humillación que culminó en la más grande e indescriptible miseria y oprobio. Y debido a que la muerte es una experiencia humana que según Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez, por tal razón fue necesario que Cristo se convirtiera en un hombre para morir. En otras palabras, Cristo nació para morir. El propósito final de la vida de Cristo era su muerte. Por lo tanto, es sumamente clave e indispensable reconocer cómo la Biblia con tanta frecuencia conecta la encarnación de Jesucristo y su vida con el propósito de su muerte. Por ejemplo, noten conmigo el autor de Hebreos en Hebreos 2:9 que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y otra vez Hebreos 2:14 afirma: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué está queriendo decir el autor de Hebreos en estos dos pasajes? En su muerte voluntaria, en su muerte expiatoria, Jesús alcanzó simultáneamente las profundidades de su humillación, como también las alturas de su bondadoso amor para con los pecadores que creen en Él. Y es por esto, oiga esto, es por esto que en la misma medida en que nosotros comencemos a comprender la profundidad de la obra de Cristo, es que entonces podremos apreciar la altura de sus resultados. Así que consideremos dentro de la muerte de Cristo tres características cruciales de su muerte. Y lo primero en lo que quisiera que meditemos es cómo la muerte de Cristo fue necesaria. Dios enseña en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Y este es el punto, hermanos y amigos. La salvación, la libertad del pecado y la condenación es imposible sin la muerte sacrificial de Jesucristo. Sin la muerte de Cristo, amigos, no existe evangelio, no existen buenas nuevas para pecadores. La santa justicia de Dios demanda que el castigo del pecado sea pagado por completo, y de una manera u otra la penalidad tiene que ser pagada. Lamentablemente Dios no puede dejar lo pasado en el pasado cuando tiene que ver con el pecado. Sin la muerte sustitutiva de Jesucristo, el hombre es dejado para pagar su propia deuda ante la justicia de Dios. Y si el pecador, oiga bien, si el pecador por orgulloso y rebelde opta por continuar en su pecado sin arrepentirse, rechazando a Cristo y su obra en la cruz, tendrá que pagar por sus pecados en una eternidad de muerte y en una eternidad de incesante sufrimiento.
Pero gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios, que por la manifestación de su gracia, Dios ha provisto a su Hijo unigénito como Salvador. Y para ser el Salvador, esto requería su muerte. Y de acuerdo al Nuevo Testamento, la muerte de Cristo es el único medio por el cual Dios podía ser justo y al mismo tiempo ser el que justifica a los pecadores. ¿No conocen ustedes Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26, cuando Pablo dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe en Jesús. Por consiguiente, hermanos y amigos, es en la cruz de Jesucristo, como dice el Salmo 85:10, que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. La Escritura claramente dice que si la salvación fuera posible de alguna otra manera, entonces Cristo murió en vano. Es decir, Cristo murió sin razón alguna. Pero la muerte de Cristo no fue solamente necesaria. La muerte de Cristo también fue vicaria. Es decir, que la muerte de Cristo fue un sacrificio sustitutivo. Muchas veces describimos esta frase como la expiación vicaria, pero muchos de nosotros, al menos que tengamos un conocimiento del significado católico de vicario, quizás lo entendemos. Pero un vicario simplemente significa uno que cumple con los deberes de otro como sustituto. De modo que decir que la muerte de Cristo fue vicaria significa que Él murió en vez de nosotros morir. Él murió en nuestro lugar. Por virtud de su perfecta obediencia, Jesús fue personalmente exento de muerte. Cristo no tenía que morir. Cristo fue obediente en todo. Él no merecía como hombre la muerte. Y a pesar de ser un hombre perfecto, y a pesar de haber obedecido en todo, y haberse ganado el derecho a la vida eterna, Él podía comer del árbol de la vida. Cristo, sin embargo, asumió nuestra culpa. Y Él cumplió con nuestra obligación de morir como pago por nuestros pecados. La muerte sustitutiva nos enseña que el pecador no podía sufrir su castigo con la remota esperanza de que de alguna manera pudiera satisfacer la justicia de Dios o lograr la reconciliación con Dios por él mismo. Por igual, la muerte sustitutiva nos enseña que la persona pagando la penalidad no podía tener una deuda personal que tuviera que pagar. Es decir, que si Cristo no hubiera sido totalmente puro y santo hasta su muerte, Él no hubiera podido morir por nosotros. Por eso es, como le dije al principio, que la vida de Cristo es una parte vital del Evangelio. Su perfecta vida lo calificó para hacer posible su muerte sustitutiva. Y además de esto, la muerte de Cristo nos enseña que para el pecador ser salvo, el pecador debe reconocer su culpa y al mismo tiempo reconocer su desesperada necesidad de abrazar a Cristo como su sustituto, para que sea Cristo que muera y pague con su muerte la deuda de ese pecador. Por lo tanto, hermanos y amigos, la salvación no requiere de un profundo conocimiento teológico acerca de las implicaciones de la redención en Cristo, pero sí requiere un conocimiento y una confianza en la sencilla verdad de que Jesús murió por mí. La muerte de Cristo no solamente fue necesaria, no solamente fue sustitutiva, sino que también fue exitosa. Y esto tiene varias implicaciones, y la primera es que la muerte de Cristo fue exitosa porque fue efectiva para con Dios.
Y este efecto de éxito para con Dios en la muerte de Cristo se llama propiciación. La propiciación se refiere a la satisfacción o al apaciguamiento de la justa ira de Dios en contra del pecado y de los pecadores. Por eso, algunos teólogos han dicho que en la salvación nosotros somos salvos de Dios. Es decir, somos salvos de la ira de Dios que debía caer sobre nuestras cabezas para condenación eterna. Y tenemos que reconocer que es la muerte de Cristo y la sangre derramada que no solamente satisface la penalidad de la ley, sino que apaga la ira divina en contra del pecador. Hermanos y amigos, no hay otra manera en que la ira de Dios sea apagada sino con la sangre del Cordero. Y este acto nos lleva a uno de los grandes misterios de la cruz del Señor. La crucifixión fue al mismo tiempo la más grande demostración del amor de Dios y la más grande demostración de su ira y su justicia en contra del pecado. El Dios rigurosamente justo y santo derramó su infinita ira sobre su amado y único Hijo Jesucristo. Y ya que el Señor Jesús sufrió por nosotros el peso total de la ira de Dios, no existe, hermanos y amigos, para todo aquel que cree, no existe absolutamente ira alguna para nosotros que hemos creído en Cristo como Salvador. Estar en Cristo es estar libre de la ira divina. ¿Quieres tú escapar de la ira divina? Ven a Cristo. Descansa en Cristo. Refúgiate en Cristo. Porque la ira de Dios para todo aquel que ha creído en Cristo ha sido satisfecha y ha sido apagada. Dios ya no está más enojado con aquellos que han sido reconciliados por la sangre de su Hijo. De modo que este es el misterio del Evangelio, que el mismo Dios que está justamente enojado con nosotros por el pecado, es el mismo Dios que amorosamente dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero para nosotros apropiarnos de Cristo y de su satisfacción de la ira de Dios, tenemos que creer en Él. Pero la muerte de Cristo no fue exitosa solo porque fue efectiva para con Dios, sino también porque ha sido efectiva en contra del pecado. El efecto de la redención sobre el pecado se llama expiación. La expiación se refiere a la eliminación del pecado y de su culpa a través del perdón. Y de acuerdo a Hebreos 9:26, Cristo vino para por el sacrificio de sí mismo quitar de en medio el pecado. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Juan dijo en primera de Juan 1:3-8, primera de Juan 3:8, que el propósito por el cual Cristo vino fue a deshacer las obras del diablo. Y esto para nada quiere decir que Cristo se ofreció pagándole a Satanás algo para rescatarnos a nosotros, no, sino por el contrario, que la muerte de Cristo era el último y el final golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente que es Satanás, para así revertir la maldición del pecado que era la muerte y la condenación. Todo eso fue profetizado en Génesis capítulo 3 versículo 15. Así que, hermanos y amigos, la muerte sacrificial de Cristo pagó la penalidad del pecado, proveyó la limpieza del pecado, venció el poder del pecado, garantiza el escape final de la condenación del pecado y la liberación de la misma presencia del pecado para siempre. ¡Aleluya! Somos libres del pecado por la expiación de Cristo. Y según Efesios 1:7, es a través de la sangre del Señor Jesús que obtenemos gratuitamente el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por esto no deberíamos sorprendernos cuando Pablo exclama con toda seguridad y certeza que ahora, por medio de la muerte de Cristo, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros para condenarnos nunca más. Pero finalmente la muerte de Cristo no solamente fue exitosa porque fue efectiva para con Dios y efectiva contra el pecado, sino también porque fue efectiva para con el hombre. Y el punto aquí es simple, y es que el Evangelio, hermanos y amigos, el Evangelio funciona.
Debido a que la expiación de Cristo satisfizo a Dios y derrotó al pecado, la muerte de Cristo puede y sí puede efectivamente salvar al hombre pecador. Y el énfasis en toda la Biblia es que la liberación del pecado se disfruta a través de la fe en la obra redentora de Cristo. Los creyentes en Cristo han sido librados de cada maldición del pecado, de todo castigo de la ley. Los creyentes en Cristo ahora tienen un libre y asegurado acceso ante Dios, que no es solamente espiritual, sino que será un acceso total en el futuro, donde Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y viviremos con Él eternamente y para siempre. La muerte de Cristo es el fundamento de cada beneficio que disfrutamos en la salvación, de la unión con Cristo, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la certeza del amor divino, de la paz, del gozo, de la perseverancia, de la seguridad eterna, de la esperanza de la resurrección, de la eterna glorificación y todas las demás cosas que Dios ha prometido y garantizado para con nosotros. Él lo ha hecho a través de la obra suficiente y completa de Cristo, su Hijo. Y mientras más aprendemos a relacionar cada aspecto de nuestra salvación con la sangre derramada por Cristo en nuestro favor, más entenderemos y más disfrutaremos de la libertad que Cristo compró para nosotros. Irónicamente, a pesar de que la muerte de Cristo logró con éxito su diseño eterno, la realidad es que desde cada perspectiva y ángulo humano, su muerte pareció un fracaso total. Y como último gesto de humillación, el cuerpo sin vida de Jesús fue removido de la cruz, fue envuelto en especias de muerte y colocado en una tumba fría y oscura. La entrada de Cristo a la tumba parecía darle la victoria al pecado, a la muerte y a la condenación. Pareció que Cristo, al ser dominado por la muerte, nos dejaba sin ni siquiera una pizca de esperanza que fluyera de Él. Sin embargo, lo que pareció un lugar de derrota, donde aparentemente la muerte atesoró su botín de guerra, fue el mismo lugar de donde el triunfo y la victoria fueron primeramente reveladas. Él entró a la tumba muerto en aparente fracaso y derrota, pero salió de la tumba vivo en una indiscutible y aplastante victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El último lugar de la humillación de Jesús se convirtió en el primer lugar de su exaltación. De modo que si tú, como pecador y aún creyente, quieres disfrutar de la libertad del pecado, no solamente debes descansar sobre la vida perfecta de Cristo, no solamente debes descansar sobre la muerte sustitutiva de Cristo, sino que finalmente tienes que descansar sobre la resurrección victoriosa de Cristo. Nota conmigo 1 Corintios 15, del 4 al 8, cuando Pablo dijo: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos y amigos, la base y fundamento de nuestra salvación se encuentra en Cristo y en su obra, en su vida, en su muerte, pero también, y muy importante, en su resurrección. Porque de nada hubiera valido su vida y su muerte si Él no hubiera resucitado de entre los muertos. Por eso, en esta clásica definición del Evangelio en 1 Corintios, Pablo culmina describiendo con más lujos de detalles la gloriosa resurrección de nuestro Salvador. Y es más, todo el argumento de Pablo en 1 Corintios 15 era precisamente demostrar que la resurrección es el argumento y la garantía principal de que solo en Cristo hay salvación, de que solo en Cristo hay libertad. No puedes encontrar libertad del pecado, de la muerte y de la condenación sin Jesucristo, que resucitó de los muertos. Y esto fue lo que Pablo quiso comunicar. La humillación de Cristo fue temporal,
nunca más se repetirá. Fue una vez y para siempre. Sin embargo, la exaltación de Cristo es eterna y nunca terminará. Tan cierto como son los versos de Filipenses 2, del 6 al 8, cuando Cristo dio los pasos hacia la humillación voluntaria, así de cierto son los versículos del 9 al 11, donde Cristo estableció el camino de su merecida exaltación. Por eso dice la Biblia que habiéndose hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esta alcanzada y merecida exaltación de Cristo es un componente vital del Evangelio. Un Cristo muerto, amigos y hermanos, un Cristo muerto no puede hacer nada por nosotros. Un Cristo muerto puede hablarnos acerca del amor sacrificial, pero un Cristo muerto no puede libertar a nadie del pecado. No obstante, las buenas nuevas es que Jesucristo, después de morir, después de ser sepultado, Jesucristo volvió a vivir. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y tenemos que entender que la resurrección no es simplemente una doctrina teológica, no. La resurrección es un hecho históricamente validado y confirmado. Jesucristo, habiendo sido crucificado en una cruz romana durante el Imperio Romano, después resucitó físicamente de la tumba en un día real en el calendario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, negar la resurrección es negar el Evangelio. Creer en una resurrección que no ocurrió significa ser fanáticos de algo sin fundamento y al final nosotros estar todavía perdidos y hundidos en la esclavitud de nuestro pecado. Tenemos que entender que la certeza histórica y objetiva de la resurrección es esencial para el Evangelio. Mira cómo Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y en ese pasaje Pablo pone muy claro que creer en la resurrección de Cristo sería totalmente inútil si Cristo en verdad no resucitó de entre los muertos. Creer y predicar la resurrección de Cristo no lo hace que sea cierto. Y a pesar de que tenemos que hacer un énfasis en la historicidad de la resurrección, no debemos ignorar, hermanos y amigos, la tan importante teología que se desprende de ella, ya que es una maravillosa parte de nuestra salvación. Pero lamentablemente, esta es una doctrina que muchas veces ha sido descuidada y abandonada aún por nuestras iglesias evangélicas que predicamos el Evangelio. Así que al contemplar la resurrección de Cristo, debemos meditar en los logros alcanzados por Cristo en su resurrección. Y el primer logro de la resurrección es que validó la identidad de Cristo. Piensen conmigo en esto. La resurrección, sin confusión alguna, identificó a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, como el verdadero profeta de Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Y ya que el Antiguo Testamento predijo las glorias que seguirían después del sufrimiento y la muerte del Mesías, la resurrección de Jesús fue la afirmación más poderosa de que Él fue en verdad quien Él dijo que era. Él fue en verdad el Cristo de Dios, el único Redentor. Su resurrección ha validado todas las afirmaciones hechas en la Escritura concernientes a Él y la que Cristo mismo hizo con respecto a Él mismo. De hecho, mientras Él vino en la primera venida, Jesús se jugó su autoridad cuando Él predijo que Él se levantaría de entre los muertos. Por ejemplo, cuando Cristo igualó su tiempo de sepultura y resurrección a la señal de Jonás, que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el pez y luego salió, así también Él sería sepultado 3 días en el corazón de la tierra y luego resucitaría. Cristo dijo también:
jugándose su autoridad, que podían destruir este templo, que era su cuerpo, y en 3 días Él los resucitaría. Cristo se jugó la veracidad de quién Él era, pero con la resurrección de entre los muertos, Jesucristo validó cada palabra profética acerca de Él mismo. De modo que, hermanos y amigos, estas son las implicaciones de este primer logro de Cristo. Si Él estuvo en lo cierto con respecto a su asombrosa profecía, entonces todo lo demás que Cristo dijo merece nuestra absoluta atención. El primer logro fue que validó su identidad. El segundo logro es que confirmó la expiación. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra transgresión. Y resucitado para nuestra justificación. Este versículo dice que para nosotros ser justificados era necesario que Cristo resucitara. La resurrección de Cristo es una señal y garantía que Dios el Padre recibió el sacrificio de Cristo su Hijo como completa satisfacción de la ira de Dios y como el pago completo de la penalidad del pecado. Es muy similar a como cuando usted usa una tarjeta de créditos o una de débito y usted la pasa hasta temeroso de que no tenga fondo y se la rechacen. En el caso de Cristo, cuando Él murió y resucitó, cuando Él murió y fue sepultado, la resurrección fue la evidencia de que en el banco celestial había fondos suficientes para cubrir la deuda del pecado. Y solo Cristo logró ese pago suficiente. Su muerte nos mostró su disposición de salvar, pero su resurrección nos mostró su poder para salvar. Es solamente por el hecho de que Cristo resucitó y ahora vive que nosotros podemos conocer que su pago fue suficiente, que su sacrificio fue aceptado y que por la fe somos efectivamente rescatados y libertados por Él. Hermanos y amigos, un Cristo que todavía esté muerto no puede hacer nada, por nadie. Una intensa y sincera fe en Cristo, en un Cristo muerto, no le otorga ni le infunde a ese Cristo muerto poder salvador. Pero hermanos y amigos, creer en la resurrección, de nuevo, no hace que la resurrección sea cierta. El cristianismo es una creencia basada en hechos reales e históricos. Y ya que la resurrección ha sido históricamente registrada y validada, creer en la resurrección de Cristo es nuestra salvación. Hermanos, la resurrección de Cristo tuvo un último logro. Y con esto quiero culminar. No solamente validó su identidad, no solamente confirmó su expiación, sino que también la resurrección de Cristo asegura nuestra inmortalidad. Note conmigo cómo Cristo dijo en Juan 14:19: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es muy parecido a lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y que Cristo sea llamado las primicias de los que durmieron significa que otros, piensen conmigo, significa que otros seguirán a Cristo en resurrección, pasando de la muerte a la vida. La resurrección de Cristo poderosamente sostiene nuestra resurrección en remolque. Si Él resucitó, nosotros estamos atados de Él y también nosotros resucitaremos. Es decir, que es imposible para aquellos que están unidos a Jesucristo por la fe, que se pierdan en la condenación, debido a que nuestra unión con Él nos asegura la vida eterna. Así como el primer Adán moribundo llevó a todos sus descendientes a la muerte con Él, así también el segundo Adán resucitado, es decir, Cristo, lleva a todos los que creen en Él hacia la vida eterna. Cristo nos redime completamente y ninguna parte de nosotros perecerá, ni siquiera nuestros cuerpos.
por la gloriosa resurrección de Cristo. Como lo afirma 2 de Timoteo 1:10, Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quisiera terminar haciendo una exhortación tanto a aquellos que no han creído en Cristo como a los creyentes. Amigos, nuestra única esperanza para salvación y para el perdón de nuestros pecados se encuentra en aquel que victoriosamente resucitó. La libertad del pecado se encuentra en la vida perfecta, en la muerte vicaria y en la gloriosa resurrección de Cristo. Y con su resurrección Él validó su identidad, confirmó su expiación y aseguró nuestra inmortalidad hasta la vida eterna. Por lo tanto, no hay otro capaz de salvar sino solo Jesucristo. Por eso queremos anunciar y declarar que Dios solo se ha complacido y solo se ha agradado en una sola persona que ha obedecido intachablemente todos los mandamientos morales de Dios, y esa persona se llama Jesucristo. Tú quieres ser libertado, tú tienes que creer en Cristo. Dios en el Evangelio nos otorga un sustituto perfecto que lleva a cabo la obra perfecta para transferir en nuestra cuenta una justicia perfecta que legalmente y moralmente nos transforma de culpables a inocentes, de impíos a justos. Y Dios revela en el Evangelio una nueva, completa y perfecta justicia. Jesús como hombre no solamente obedeció toda la ley ganando para sí mismo vida, sino que Él nos regala con su perfecta obediencia en nuestra cuenta, adjudicándonos su vida como regalo. Es cierto, nosotros teníamos que morir por nuestras ofensas, y Cristo, siendo justo e inocente, tomó el lugar del culpable y pagó con su muerte, siendo Él Dios hombre, y con un solo pago histórico Él libera a todo aquel que merecía el castigo eterno del infierno. Dios gratuitamente regala la completa liberación de los cargos y del castigo a todo aquel que confía y descansa únicamente en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso, amigo pecador, te exhortamos a que pongas tu fe en Cristo. Si crees y confías en Él y si descansas en su obra salvadora, Dios te declarará inocente, libre de culpa, libre de condenación. Pero tú necesitas a Cristo ahora. Tú necesitas a Cristo hoy. Por eso te exhortamos y te rogamos a que ores a Dios en confesión de tus pecados y en confianza en Cristo. Y Dios te promete que si invoca su nombre con fe, serás salvo. Pero si ya eres un hijo de Dios, entiende y haz que esta verdad penetre bien en tu corazón, mientras todavía continúas caminando con Cristo por la fe. La razón por la que Dios te acepta hoy, la razón por la que Dios te acepta mañana, la razón por la que Dios te acepta la semana que viene y el mes que viene y el año que viene, no es por tu propia justicia. No es por cuánto tú has avanzado en tu santificación personal, o porque tú has servido a Cristo en un ministerio de la iglesia, o porque has discipulado a 10 hermanos nuevos creyentes. No es por ninguna de esas cosas. La razón por la que Dios te ha aceptado y te seguirá aceptando hoy y siempre, no es porque tú has agradado a Dios en algo, porque no hay nada en ti en lo absoluto que agrada y glorifica a Dios. Tú eres acepto y seguirás siendo acepto por Cristo, por la fe en Él, por la fe. Tú has abrazado a Cristo y Él se ha convertido en tu eterno y siempre presente abogado, quien con su vida perfecta, agradando al Padre en todo, con su muerte sustitutiva, pagando tu deuda en la cruz, y con su victoriosa resurrección, Él intercede por ti todos los días de tu vida delante del Padre. Y como el Padre únicamente se ha agradado en el Hijo y tú estás unido al Hijo por la fe, entonces y solo entonces el Padre se agrada en ti, pero no por ti, sino por Cristo. Por lo tanto, no te desanimes.
en tu lucha contra el pecado remanente, cuando tú a veces cedes y caes ante los ataques de la carne. Recuérdate que debes levantarte de nuevo, acudiendo a tu poderoso abogado, que vuelve y te defiende con su preciosa sangre para perdonarte y restaurarte y colocar tus pies de nuevo en el camino de la santidad y del servicio a Él. Lamentablemente algunos cristianos han caído en faltas y pecados y temporalmente se sienten indignos y paralizados en su amor a Cristo y en su servicio a Cristo. Pero mi hermana y hermano, en Cristo hay perdón, en Cristo hay aceptación, en Cristo hay restauración. No te sientas tan inútil y deshecho al mirarte a ti mismo. Es cierto que en ti y por ti eres inaceptable, pero yo te exhorto a que quites tus ojos de mirar a ti mismo y contemples por la fe a Jesucristo. Mira a Cristo, descansa en Cristo, refúgiate en Cristo, porque Cristo es el único que ha agradado al Padre. Tú serás hoy y mañana y por los siglos siempre aceptado por su sangre, no por tu perfecto desempeño o por tu intachable devoción, porque la verdad es que ninguno de nosotros, ni siquiera nosotros que nos paramos a predicar aquí, tenemos esa clase de santidad y perfección. Tu aceptación delante de Dios ahora y siempre será solo en Cristo y su obra. Por lo tanto, si quieres disfrutar de la libertad del pecado y la condenación, yo te exhorto que descanses en Cristo y su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección.